Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va Desnudo, una de nuestras conversaciones que habíamos dejado durante mucho tiempo, pero que ahora podemos volver a tener. Y estamos con José Ramón García, que a mí me cuesta mucho trabajo decirle José Ramón García porque todo el mundo lo conoce como Moncho. José Ramón García es lo que se conoce como un activista real, un activista profundo y un político de estos que hay pocos y debería haber más. Y vamos a ver por qué. Él hizo estudios de educador social en la UNED, fue miembro de la Asociación Juventud Obrera Cristiana de Asturias entre 92 y 98, cuando era muy jovencito, 26 años, fundador del programa de ocio alternativo nocturno abierto hasta el amanecer, que ha tenido repetición fuera de Gijón, fuera de Asturias, en otros lugares, fundador, coordinador y presidente de una asociación llamada Mar de Niebla, responsable de proyectos sociales y de inserción laboral, gerente de una empresa de gestión cultural, miembro de las asociaciones de vecinos, de las que ha sido vocal y vicepresidente, baloncestista de pro, miembro de un club del Club de Baloncesto Arbellal, del que es jugador y tesorero, ponente y formador en actividades nacionales e internacionales y demás. Y además fue concejal del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Gijón en 2015-2019 y precandidato por el Partido Socialista a la Secretaría General de la agrupación de Gijón del Partido Socialista. Ha hecho un montón de cosas más y casi todas relacionadas directamente con esto. Así que pues, muchas gracias por darme algo de tu tiempo, querido Moncho. A Moncho yo lo recuerdo, y cuando digo un militante es alguien que, siendo concejal, de lo que se ocupa también es del sonido y de que funcionen las cosas y de cargar sillas y de no jugar al... Bueno, es que ¿sabes lo que pasa, Mauricio? Que eso yo lo considero más... había un anuncio hace unos años de una furgoneta que era... No quiero hacer publicidad, pero bueno, era la Citroën Berlingo, pero lo curioso era que tenía un eslogan que era para la faena y para el paseillo, ¿no? Claro. Es decir, para currar y para lucir. Entonces, claro, yo creo que hay que ser capaz de subirse al atril, pero hay que ser capaz de montar el atril. Ya, y yo por eso una de las razones por las que quería hablar contigo del tema que es la socialdemocracia, sea eso lo que signifique, tratemos de entrar en ello, y me refiero a la socialdemocracia post Segunda Guerra Mundial, no a la socialdemocracia anterior a la Segunda Guerra Mundial, hasta Lenin se llamaba socialdemócrata, vamos. Pero yo prefiero hablar con prácticos que con teóricos, porque los prácticos tienen que tomar en cuenta las volubilidades y problemas de la gente. Pues esto estará muy bien, pero no estoy de acuerdo. A diferencia de los teóricos, que se los pueden saltar alegremente, entonces construirte una utopía maravillosa. Estamos rodeados de gente que construye utopías de, es que si tan solo la gente se comportara mejor. Utopías, diagnósticos y hasta recetas. Sí. ¿No? Se les hace muy fácil, todo es cosa de cambiar la esencia del ser humano y entonces logramos la sociedad perfecta. El problema es tratar de construir una sociedad mejor con el ser humano tal como es, con sus defectos, sus verrugas, sus arrugas, etc. Sí, por eso me gusta hablar con prácticos antes que con teóricos. Qué difícil es ser político, ¿no? Los hermanos Strugatsky, que eran, rápido, dos escritores de ciencia ficción, tienen uno de los mejores títulos de novela que yo he conocido en la vida, que es Qué difícil es ser Dios. Arkady y Boris Strugatsky, y lo que pienso es que difícil es ser político de verdad, ¿no? Sí, fíjate, yo supongo que es difícil ser Dios para quien no lo es. Entonces, para la política, a mí realmente no creas que me resulta difícil. El problema es que identificamos también el referente cultural al que nos lleva la palabra político, o cuando identificamos a alguien como político, solemos identificarlo con alguien que tiene una representación en las instituciones públicas, que tiene mucha palabra y poco hecho, pero yo creo que la política es otra cosa. La política se hace desde muchísimos sitios y la política, desde donde yo la practico, es desde la visión de la transformación social. Y para hacer la transformación social tú tienes que ser bastante pragmático, porque la realidad no es la que tú quieres que sea, es la que es. Y como cuando vas a jugar a las cartas tienes que jugar con lo que te toca en la mano, pues tú tienes que hacer política con lo que te toca en la mano. Y lo que te toca no es una sociedad que esté deseosa de un cambio, que esté deseosa de una participación activa. No es eso lo que te sueles encontrar, ¿no? Y bueno, puede tener dificultades, pero para mí es simplemente el desarrollo de la vida diaria. Claro, si lo identificamos con lo que es hoy ser político, o lo que se identifica como político, y lo que podría ser sentirse valorado o con un hueco amplio
en eso que se entiende como la política, en ser referente tal, pues bueno, sí, ahí es complejo. Es complejo porque las dinámicas en las que se mueve todas las organizaciones políticas y en las que se mueve la propia administración pública en democracias consolidadas, siempre amenazadas, pero consolidadas como esta, pues sí, es difícil. En ese término sí es difícil. Es decir, destacar, tener un espacio donde la práctica se lleve a efecto en lo que es el panel público de la política es complejo, pero hacer política es muy sencillo. Esto iba a ir al final, pero lo voy a poner ahora. Lo que tenemos es un movimiento internacional o una idea, un zeitgeist internacional mediante el cual los políticos son lo peor. Sí. Y alguien me decía, hace poco lo discutíamos, le hablaba yo de políticos, te voy a decir mis políticos, luego te voy a preguntar los tuyos. Barnett Stross, por ejemplo. Barnett Stross es un pequeño parlamentario británico que de un pueblo minero, que al enterarse de que Hitler ha destruido Lidice en Checoslovaquia como represalia por el asesinato de Reinhard Heydrich, decide que Lidice vivirá. Y hace un movimiento internacional y todos los mineros lo apoyan y logra que distintos lugares en todo el mundo se llamen Lidice, y va el presidente de Checoslovaquia con los mineros, de Checoslovaquia, el presidente en el exilio, a hablar de que Lidice es un símbolo, y hoy en día es hasta nombre de mujer. Yo conozco mujeres que se llaman Lidice. Este es un pequeño político que sin embargo representaba todo lo que quería su gente, y otros. Nye Bevan, el creador del NHS, de la sanidad pública británica, Ramón Rubial, trabajador obrero del metal que acaba siendo lehendakari en el País Vasco, Ernest Lluch, por supuesto, y Pérez Rubalcaba. ¿Cuáles serían tus políticos? Porque esos políticos a mí me parecen buenos. Sí, yo también considero que son buenos políticos. Al final referentes siempre tienes, ¿no? Yo tengo que reconocer que cuando era un chiquillo tuve una fascinación por Felipe González. Tuve una verdadera fascinación, me parecía un hombre que manejaba la palabra, me pareció un ejemplo de pragmatismo, y yo siempre entendí que cuando hay que solucionar algo hay que solucionarlo, no esperar a que las condiciones ideales se den para solucionarlo, ¿no? Y me parecía que tenía una capacidad de reforma y de transformación muy potente, porque este país también venía de donde venía. Yo nací en la época del franquismo. Claro, yo no lo recuerdo, era muy pequeño, pero sí recuerdo la España de los años 70, finales de los 70 y de los 80, y sé la España que cogió el PSOE, y para mí me fascinaba mucho, me llamaba muchísimo la atención Felipe González. Es verdad que yo creo que todo el mundo tiene un momento para poder aplicarse. Yo creo que Felipe González, para mí, sigue siendo un referente intelectual, pero ya no es un referente de acción política, ¿no? Porque yo siempre tuve una duda, por eso cuando me dices políticos, bueno, puede haber varios, pero la mayoría son locales. Tienen más que ver con el trabajo directo que yo pude ver de lo que estaban haciendo, ¿no? Y de cómo se relacionaban directamente con sus vecinos y en qué se traducían sus ideas y ese feedback que tenían con el votante, ¿vale? Y su acción. Pero realmente yo nunca me sentí admirador real de nadie. Porque creo que todo el mundo comete errores, porque no se puede esperar que una persona, por muy brillante que sea, siempre te dé una respuesta a tus realidades, porque tus realidades son tuyas, las que tú vives, y en el contexto en el que tú has de actuar normalmente no es el contexto general en el que a lo mejor un referente pues, te puede dar una idea, ¿no? Evidentemente tú ves gente como el propio Indalecio Prieto o Largo Caballero, ves gente ves al propio abuelo, a Pablo Iglesias, ¿no? Yo siempre digo, Pablo Iglesias es el bueno, ¿no? El de verdad, sí. Entonces, joder, tú lees algunas cosas y tal, pero claro, su contexto no era el nuestro. Su contexto no era el nuestro, ¿no? Yo pienso en políticos locales. Para mí fue muy importante y además decidió mi entrada en el PSOE, la acción directa, cuando yo era un activista juvenil, la acción directa con el concejal que tenía Juventud y Empleo como responsabilidad en aquel gobierno municipal de finales de los 90, ¿no? Y hablo de José Manuel Sariego. Un tipo que a lo mejor dice, pues no es un orador brillante, no es a lo mejor ni siquiera es un tipo que tenga una visión tan revolucionaria y tan transformadora como yo, pero desde una visión pragmática, pues nos dio mano a otros
no protagonizándolo él, sino a otros que ni siquiera éramos agentes del partido, por decirlo de alguna manera, o cercanos realmente, más allá del arco ideológico, nos dio protagonismo a gente joven, gente de la ciudad, a hacer cosas. Y eso a mí me dio una muestra de que ahí había algo más que las letras que ponían Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Que yo siempre identificaba desde esa efervescencia juvenil en la derecha de la izquierda, ¿no? Sí, bueno. Entonces, claro, el problema es que luego vas viendo las cosas, ¿no? Y vas viendo cómo es la vida, y la vida lo que te dice es que para poder transformar las cosas tienes que tener algunas claves, y para tener algunas de esas claves tienes que entender que tus ideas no son las únicas. Por eso me gusta mucho la palabra de socialdemocracia. Yo siempre me identifico como socialista, sin etiquetas, pero un socialista democrático es, entre otras cosas, y primordialmente, un demócrata. Claro. Entonces tiene que entender que su visión nunca va a ser la visión que transforme el mundo, la únicamente. Y desde luego el mundo nunca va a llegar a ser lo que él tiene como visión de ideal de sociedad. Porque si eres un demócrata tienes que entender que compartes el espacio con muchos otros, incluso los que no te quieren. Pero volviendo a eso, al tema de los políticos, es lo peor ser político. Yo prefiero tener un hijo ladrón que... el problema que tenemos es que hay gente buena, como que tú has mencionado, yo mencionaría a nivel local otro local, aunque tuvo una presencia nacional como es Antonio Trevín. Sin duda. Pero... Y podemos hablar de Tini. Y de Vamos a hablar de, que además fueron referentes, son personas muy conocidas y muy potentes en el ámbito local y autonómico, que a lo mejor en el ámbito nacional pueden no haber tenido esa proyección, pero que demostraron un trabajo a nivel y demuestran un trabajo en cada una de sus intervenciones muy potentes, de mucho peso y de mucho calado. Pero a lo mejor no son especialmente conocidos fuera, ¿no? Pero son gente que representa un buen hacer en la política. Pero... esos son gente buena que hace su trabajo, así sea como concejal durante una temporada, durante un mandato en un municipio, que los hay por todo el mundo. Pero se está alejando a la gente valiosa de la política, es decir, estamos impidiendo que gente del nivel de Vicente Álvarez Areces, por ejemplo, que después de ser presidente del Principado era un compañero más con el que se hablaba de la manera más tranquila, que la gente buena, que la gente decente, que la gente honrada, que la gente Ernest Lluch, Pérez Rubalcaba, entre en política. Y entonces se le está dejando el campo abierto a aquellos que pretenden no vivir para la política, sino vivir de la política. A ver, yo creo que ahí hay la historia de España además es muy importante también para poder... La historia reciente, la historia de la democracia española, yo creo que es bastante ejemplificante para el mundo, porque es bastante paradigmática de esta situación, ¿no? Tú ves los primeros gobiernos, por ejemplo, de Felipe González, y ves el nivel de sus ministros, es decir, era gente que había destacado de alguna manera en la intelectualidad o en sus profesiones de alguna manera, o incluso, aunque hubiese sido en el mundo sindical, en algo que a lo mejor no era tan llamativo, pero habían sido personas referentes. Y habían sido personas referentes, incluso yo digo, en el ámbito profesional o cultural, y habían decidido dar un paso para participar en política. Hoy una persona que sea referente en el mundo cultural, en el mundo profesional, en cualquier cosa que sea necesaria para el progreso humano, al final el último espacio por donde quiere pasar a ofrecer sus servicios es por la política. Porque la política está denostada y hay quien gana con eso. Hay determinadas ideologías que ganan con eso, y no hay determinadas ideologías. La derecha gana con eso. Claro. La derecha necesita que la política tenga mala prensa. No individualmente el político de derechas, no es individualmente, es el conjunto de su ideología y de todo ese poder ideológico que a veces no está en la estructura de los partidos, sino en el poder económico, en esos otros poderes fácticos que actúan en la política, necesitan que haya una mala visión de esta. Necesitan que, para que salga un bodoque como Trump en Estados Unidos, hace falta decir que todos los políticos son malos y que él no es un político. Pero eso ya lo conocimos. Yo conocí aquí a un señor que se llamaba Álvarez Cascos que se presentaba como la nueva política o como un no político, que había que acabar con los políticos. Pero tío, si estabas ya en el 79 en el Ayuntamiento de Gijón. En los casos mundiales, Fujimori, Alejandro... Terribles. O sea, gente que vengo de fuera de la política a renovar la política y resultan bastante peor que la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que luego realmente sí sucede que la gente que tiene algo que aportar al final se va. Luego las propias estructuras de funcionamiento de los partidos, yo el que más conozco es el mío. El mío es un partido en el que si tú vienes a aportar, lo primero que vas a sentir es frustración y rechazo.
Yo eso se lo decía durante mucho tiempo, estuve en la Casa del Pueblo y a gente que venía le decía, bueno, tú ven con paciencia, porque lo primero que vas a sentir es frustración. Para poder aportar tienes que facilitar la participación. La participación, para que sea útil, tiene que ser trascendente. ¿Qué quiere decir? Que tú cuando participas, no quiere decir que vayas a conseguir que tus opiniones se impongan o sean escuchadas y atendidas. No, no. Quiere decir que de alguna manera, de igual a igual, tú participas y entre todos construimos un discurso y una manera de hacer, cada uno con su nivel de responsabilidad y nivel de conocimiento. Pero si tú solo vienes a aplaudir, y esto es algo que ya venía de atrás en el Partido Socialista Obrero Español, pues tienes un problema, porque claro, te aburres de aplaudir. Si tienes algo más que hacer que aplaudir, te acabas yendo. Entonces, es muy difícil. Cuando además todos los procesos, por ejemplo, como los últimos que se vieron en el PSOE, son polarizantes, donde solo se admite aplauso o opinión a favor, o abucheo, opinión en contra, claro, es muy difícil que se pueda hacer política. Entonces, una organización pasa con el relevo, ¿vale? Para que pueda aparecer gente nueva, una organización tiene que preocuparse muchísimo de la formación de sus militantes y tiene que pedirles que hagan su trabajo político en otros espacios y detectar sus capacidades y potenciarlas. El problema es que para esto hay que creérselo. Y mucha de la gente que está, cuando llega a una situación de poder dentro de una estructura como el Partido Socialista Obrero Español o cualquier otro, porque el nuestro, además, sinceramente, mi partido considero que es el mejor en ese sentido en este país. El mejor, mucho peor. El mejor. Lo que quiero decir es que a partir de ahí todo, si esto está así, pues ¿cómo estará todo lo demás, no? Se lo tiene que creer. ¿Por qué? Porque tú al final le vas a decir a una persona que venga y participe, pero no le puedes cortar las alas, porque si participa, a lo mejor te acaba participando a ti. Es decir, tiene más valor que tú para la transformación y para el proyecto colectivo que se supone que representas como organización. Para eso hay que ser valiente, ¿eh? Hombre, sí, para aplaudirlo, claro, y decir que bien. Claro, para decir, oiga, usted es más útil, y a lo mejor tienes que dar un pasito para atrás. Claro, eso cuando todo el mundo considera que está donde tiene que estar y que si a alguien hace falta para otra cosa mejor, él vale, lo tenemos complicado. Entonces, es también una labor importante dentro de las organizaciones formarse y formar para el relevo. Entonces, yo creo que es muy difícil hoy hacer esto en política. Mucha de la gente que llega por arriba, ¿vale? Llega por arriba. Pero incluso para llegar por arriba no encuentras realmente gente potente que quiera venir por el desprestigio. Pero incluso cuando llegan por arriba, y por muy potentes que sean, tienen que venir con un poco de humildad. Porque la organización a la que vas a representar, de alguna manera la has de conocer también, y has de respetar a muchísima gente que está allí. En concreto, has de respetar a todo el que aporta, y todo el que aporta es prácticamente cualquier militante que realmente está haciendo política. No aplaudiendo, ¿eh? No son 100 o 200 o 300 que van a aplaudir a una sala. No, no, ni 40 ni 30, no, que está haciendo política. Y la política no se hace en las casas del pueblo, que eso ya lo decía Pablo Iglesias hace muchísimos años. La política se hace fuera. A la casa del pueblo vas a formarte, vas a argumentar, vas a trasladar la situación que tú vives para que sea conocida por aquellos que tienen responsabilidades dentro de la organización. Y sobre todo vas a formarte, a formarte y a formar y a construir en conjunto, pero no vas a hacer política. La política se hace en la calle, se hace en los otros espacios de participación. Y allí es donde llegamos al otro, qué difícil es ser socialdemócrata. Sí, es muy difícil. Somos el blanco de todos, derecha e izquierda. Sí. Tú y yo lo hemos vivido, igual te pintarrajea la casa del pueblo la derecha que la izquierda divina. Que la izquierda divina. Se ha anunciado una y otra vez, y hablando de problemas dentro de los partidos, yo pienso en otros partidos y realmente es que es mucho peor su situación, pero todos cantan la muerte de la socialdemocracia. Nos han matado más veces que no sé, a Mark Twain. Mark Twain decía, las noticias de mi muerte se han sido tanto exageradas, pero mientras se mata a la socialdemocracia, mientras se anuncia que la crisis es, por supuesto, ya insuperable en las socialdemocracias siguen siendo opción y mucha gente se horroriza y se sorprende por esto. ¿Por qué es tan difícil ser socialdemócrata? Tú dices que eres socialista, te acusan que por pronto militas en el marxismo-leninismo más absoluto, y si no, entonces eres Stalin o Trotsko. Sí. Yo tuve problemas con los trotskos cuando tenía 17 años.
Pero cuando te acercas a la izquierda, tú eres el malo, y esto lo inventó, si mal no recuerdo, Stalin en 1928, con la idea de que ya la revolución estaba a punto, era el tercer periodo, y los que no querían la revolución eran los socialfascistas. Todavía yo escucho a grupos de la izquierda marginal española llamarnos socialfascistas, lo cual es aterrador, porque cuando calculas la cantidad de muertos que puso para el fascismo, en manos del fascismo, la socialdemocracia, pues fue enorme, como los puso con otras organizaciones como ETA en España, ¿no? Y sin embargo, se insiste en ser socialdemócrata con estas dificultades. ¿Qué les pasa? Fíjate, yo creo que una de las razones por las que es difícil ser socialdemócrata probablemente sea porque nosotros lo que ofrecemos es vías posibles, no vías bonitas. Nosotros no ofrecemos oro y espejitos. Nosotros ofrecemos un camino de trabajo lento, complicado, que nos lleva a todos, y eso, bueno, pues es difícil porque no es atractivo. El fascista, el populista, la izquierda iluminada, tienen soluciones para todo. El rey estorba, fuera el rey. Sí, así, sin más. Así, sin más. Oye, yo soy republicano, pero así, o sea, es la primera prioridad. Ahora mismo la primera prioridad, por ejemplo, es, porque esto es así, el día que abdica el rey, todos a celebrar la república, sí, muy bien, pero... Y al día siguiente... Claro, pero es que este señor, si lo quitas, tenemos un agujero. Entonces, esto no se construye diciendo, bueno, vamos a quitarlo, no, y las consecuencias, ¿vale? Es decir, yo quiero que no esté. Yo soy republicano por convencimiento, pero no voy a gastar ni una vida, ni un esfuerzo de más en algo que para mí no es prioritario. Claro. Priorizo otro tipo de cosas, por ejemplo, las condiciones de vida de la gente, ¿vale? Entonces, las condiciones de vida de la gente, hablar del bienestar, hablar de tal, no son atractivas, es mucho más atractivo cargarte a tus hijos de puta que te molestan. Entonces, decir que hay que acabar con fulano, con mengano, con la oligarquía, con los de arriba, eso es maravilloso, eso suena fantástico, ¿entiendes? Y tú, cuando eres un poco ignorante y estás poco trabajado, pues dices, ¡a por ellos, que me están jodiendo la vida! Y tú, porque claro, tú realmente, si hay una cosa que sabes, aunque no hayas hecho un gran análisis político de tu situación, si hay una cosa que sabes, tú estás jodido y aquellos están mejor que tú. Sí. Entonces, claro, cuando te dicen, oye, voy a quitar a aquellos de en medio y ayúdame a quitarlos, y tú, oh, vamos para allá. Por cierto, si hay algún jaleo, las hostias las vas a llevar tú. Porque eso no te lo cuenta nadie, ¿eh? Sí, que si hay algún jaleo aquí, de pico todos. Pero si hay algún jaleo, el tonto que se va a llevar las hostias eres tú. Eso es así. Porque esto Hombre, es así. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la derecha, nosotros somos un problema. Porque realmente somos los que les hemos ido quitando cacho. La socialdemocracia es la que le ha ido quitando cacho, le ha ido quitando poder. Vía acuerdos, vía elecciones libres y vía mucho trabajo y mucha lucha contra poderes establecidos que no son el poder político, quien le ha ido quitando cacho y espacio al poder económico y social de la derecha ha sido la socialdemocracia. Entonces, claro, somos el enemigo, siempre que... Lo que pasa en España, yo digo, es paradigmático. Si la derecha no está en el poder, nosotros somos unos rojos pancarteros que acabamos con todo. Eso se lo decían a Zapatero, hombre más tranquilo, relajado, inmoderado que Zapatero, pocos, ¿no? El propio Pedro Sánchez, ahora, bueno, pueden acusarle de lo que quiera. Yo recuerdo que él se presentó en las primarias del año 2014 como representante del ala liberal del partido, ¿no? O sea, todo lo contrario a lo que le aupó en esta segunda, en el Renacimiento, ¿no? Que fue coger la bandera de la izquierda, que probablemente sí, que la bandera de la izquierda dentro del PSOE estaba un poco tirada en el suelo, ¿no? Y nadie la recogía con fuerza, ¿no? Pero realmente el disparar, que te disparen desde la derecha, que te disparen desde la izquierda divina, pues es normal. Pero realmente, y aquí voy a citar a alguien que para mí también es un referente intelectual. Probablemente no podría decirte de práctica, porque más allá de su propio ejemplo vital, y de su situación en donde se crió y tal, que es Eduardo Madina, cuando habla de que podemos mirarlo en cualquier parámetro, en el geográfico y en el temporal, pero lo que pasa en Europa en los últimos 60 años, y viene muy ligado a la labor de la socialdemocracia, no se entendería sin la labor de la socialdemocracia, es el mayor espacio de progreso y de igualdad, de reducción de la miseria, de generación de oportunidades a lo largo de la historia. Él lo repite en muchas ocasiones, y yo estoy de acuerdo.
es que lo creo que es así. Entonces, ¿es muy difícil ser socialdemócrata? Sí, como sacar una carrera. Es muy difícil. Es que hay que currar mucho. Yo creo que fue Orwell, como dije, te lo decía yo antes de que empezáramos a grabar, voy a citar mal a Orwell, así que a lo mejor no fue Orwell, ustedes perdonen. Pero alguien comentaba que mientras algunos están haciendo la revolución para cambiarlo todo, desde los pies hasta el último cabello largo del cuerpo social, los socialistas se han estado ocupando de cositas como que los niños tengan desayunos y mueblecitos a su medida en el kinder, en el jardín de infancia. Y se han preocupado porque se legisle que no puedes echar basura en tal sitio. Y se han preocupado por hacer lo que decía Rubial, la revolución por medio de las leyes. Claro, en el BOE. Sí, la revolución se hace en el BOE, decía él. Y claro, el problema que tiene es que esto es gestión. Y la gestión no es sexy, no es revolucionaria, no puedes levantar el puño y decir, estamos aquí, compañeros, para conseguir una ley de carriles bici. Sí, pero fíjate, Mauricio, tú te das cuenta que realmente la socialdemocracia, uno de sus peligros, y ese es interno, ese es propio, es uno de los fallos que limita su crecimiento o su consolidación como prácticamente lo que yo entendería que debería ser casi hegemónica, como visión general de una sociedad que quiere ser libre y que es libre o que pretende ser aún más, falla, entre otras cosas, en su propio relato y muere de éxito. Genera situaciones, genera a sociedades que viviendo mejor se hacen conservadoras, porque tiene un error histórico la socialdemocracia, y es que no cuenta la razón de las cosas, no cuenta la razón de sus éxitos, no hay un relato que explique que hoy estamos en una situación diferente a la que estábamos hace 30 años, porque hubo un esfuerzo que vino dado por muchas sesiones, por muchas horas de trabajo. No lo cuenta. La gente simplemente llega a un momento en el que tiene un derecho y lo da por supuesto. Claro. Y a partir de ahí quiere conservarlo. Y si es contra otros, también. Y yo creo que siempre, si en algo ha fallado la socialdemocracia, es precisamente en la labor educativa de la acción política. Es decir, hace gestión y hace una muy buena gestión administradora de los recursos públicos, mayoritariamente. Bueno, por supuesto hay de todo, ¿no? Pero mayormente hace una buena gestión. Los grandes avances de esta sociedad han venido de mano de la socialdemocracia en derechos, libertades y en generación de oportunidades e igualdad. Bueno, pues entonces, ¿cómo es posible que a 20 kilómetros de una ciudad como Gijón gobernaba el Partido Socialista con una minoría siempre precaria, y a 20 kilómetros una ciudad que tenía peores servicios, más impuestos, muchísima peor gestión, gobernase con mayoría absoluta del Partido Popular? Entre otras cosas, porque ellos no hacen una buena gestión, pero hacen un buen relato de su gestión. Y la socialdemocracia no hace un buen relato y además reniega de una labor que es fundamental, que es educar a la gente en la política. Hay que educarla, no para que sean socialdemócratas, para que sean críticos. Si son críticos, acabarán siendo socialdemócratas en una gran mayoría. Pero tienes que ser crítico, tienes que ser capaz de hacer eso. Y para eso hay que educar. Y eso no lo hace. Mira, voy a ponerte un ejemplo muy concreto. José María Pérez, fue candidato y amigo y una de las personas más honestas que yo puedo conocer. José Chu siempre fue un comunicador fantástico de la gestión. Cuando estuvo en los gobiernos y cuando estaba en el Parlamento, comunicaba la gestión de maravilla. Y nuestra gestión, en su boca, parecía fantástica. Pero nunca hizo el relato político. Entiendo que lo daba por supuesto, ¿no? Y no solo él, todos los que estaban. Todos. Entonces, pero a mí él siempre me llamó muchísimo la atención porque tenía una capacidad de comunicación potentísima y que probablemente lo que hubiese ayudado es que hubiese dado la explicación de por qué, pero no una explicación técnica o administrativa, que eso lo hacíamos de lujo, y además él es un tipo que tiene la capacidad de contártelo de manera agradable, cosas muy tediosas, tú las estás escuchando, las entiendes y te parecen agradables, pero faltaba, no sé si es esa parte en la que cuentas el relato real de por qué se dan esas cosas, porque eso no es porque sí, no es solo porque tú sepas hacerlo,
Cuando estás manejando el barco que es de todos y que no es tuyo, que estás ahí porque te han puesto durante una temporada, tú estás al frente de un gobierno porque te han puesto ahí, pero ya no estarás y vendrán otros y es suyo también. Entonces, no se trata de que tú cuentes que bien diriges el barco y que sabes manejarlo, no. ¿Por qué cada decisión se toma? Y siempre hay una respuesta ideológica a cada una de las decisiones que se toman en un gobierno. Y nosotros aparcamos, la socialdemocracia aparcó la ideología del discurso político. Sí. Y hay un ejemplo reciente que a mí me llama muchísimo la atención, que es el de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. Por ejemplo, yo escuché su discurso de la victoria hace un par de semanas, absolutamente embelesado. Nunca habló mal de sus adversarios. Nunca prometió mal, es más, dijo, vienen tiempos difíciles. Tú te pones ahí enfrente de todos, acabas de triunfar arrolladoramente, por primera vez, una mayoría absoluta socialista en Nueva Zelanda, y te paras y dices, vienen tiempos difíciles, esto va a estar duro. Era asombroso, pero lo cuenta bien. Yo siempre he dicho que la socialdemocracia tiene el problema de que cuenta mal sus cosas, que es una comunicación lamentable, pero también porque tiene un enorme pudor en ser socialdemocracia. Sí. Porque le gustaría la épica, y la épica es el espacio de juego de sus dos adversarios principales, no de la derecha centrista, que podría ser un aliado en muchas cosas, sobre todo los liberales sociales, que bueno, sí, hay que ordenarlos en lo económico, pero como liberales sociales tienen ciertos elementos en conjunto. Pero eso hace llegar a acuerdos que representen una mayoría de población. Pero con una izquierda además radicalizada, porque se llegaba a recuerdos bien con Izquierda Unida antes, ahora estamos como estamos, pero no tenemos esa épica. No tiene esa épica de los muebles pequeños para los niños. Claro, yo creo que ¿qué pasa con esta mujer, con Jacinda, ¿no? Por ejemplo, tú la oyes o ves su gestión y realmente, sin ir a nada épico, hace algo muy bonito, porque precisamente yo creo que tienes una parte de razón, o la razón completa en que hay pudor en ser socialdemócrata, pero cuando tú hablas de las cosas sencillas y le hablas de las cosas que le preocupan a la gente, y la gente lo entiende muy bien, lo que no puedes es hacerlo de manera impostada. No puedes ir a ver qué sale hoy en el ranking de preocupaciones del ciudadano, a decir 4 tonterías en relación a lo que corresponde, prefabricadas por algún gañán o alguna gañana en un despacho para que te diga, di esto que es lo que toca hoy. No, tú te lo tienes que creer. Y cuando hablas de las cosas que la gente pasa, tienes que conocerlas, ¿eh? Por eso también hay un límite para estar en determinado nivel de responsabilidad sin pisar calle, ¿no? Entonces, tienes que hablar con tranquilidad y con crudeza, pero no tienes por qué esconderlo. Tú no tienes que esconder que eres una persona demócrata principalmente, y que vas a aceptar que no puedes imponer las opiniones. Tienes que aceptarlo. A mí me parece que esta mujer, cuando habla, no ve a los demás como enemigos, los ve como representantes de la sociedad. Mira, cuando yo estaba en el ayuntamiento en el año 2015, el primer día que se inició el mandato, que era un 13 de junio, no recibí nada que no esperase encontrar. Pero los discursos de Podemos fueron, de una manera en la más que se mantuvo durante los siguientes 4 años, ridículos, infantiles. Pero es que nadie despierta y le dice al rey que va desnudo. Nadie. Y nadie dice, pero chicos, si es que tú no representas a la ciudadanía. Tú en todo caso representas a la ciudadanía que te votó. Porque la representación de la ciudadanía la tenemos aquí los 27. Cada uno con su peso. Pero es conjunta y es indivisible. Tú si quieres dividirla, entonces representas a los tuyos. Pero la representación del conjunto está en el conjunto y no se puede repartir. Es lo que en buena medida Bertrand Russell llamaba la religión del bolchevismo, después de que estuvo que visitó a Lenin y regresó diciendo, yo era comunista, pero ahora voy a ser socialista parlamentario, ¿no? Se le quitó con 3 semanas de visita en la Unión Soviética. Pero 3 semanas en las que, si tú lees sus cartas, sobre todo toda la gente con la que habló durante ese tiempo, desapareció en los siguientes 20 años en el Gulag o directamente asesinada por la Brent Iberia y esta gente. Pero el relato contra la democracia es muy fácil. Está tan llena de horrores. El relato contra el mercado es muy fácil. A mí alguien me preguntaba, pero si el capitalismo ha conseguido esto, ¿por qué la gente va tanto en contra de él? Yo les explicaba, mira, porque tiene unos defectos gigantescos que uno trata de resolver. Porque está lleno de jirones.
pero no estamos en medio, la socialdemocracia no está en medio, pero se presenta en medio en una cosa en concreto. Yo quisiera deshilarla contigo. Por un lado tienes a los anarcocapitalistas que dicen cero Estado, todo mercado. Por otro lado tenemos a los marxistas que nos dicen todo Estado, cero mercado. Y la socialdemocracia se ubica de alguna manera en medio. Esta idea de mercado sí, pero con responsabilidad, que decía mucho Javier Fernández, que fue presidente aquí en Asturias, o que es lo que dice directamente el punto 58 de la Declaración de Principios de la Internacional Socialista, ¿no? El mercado tiene una función que cumplir, pero no puede salirse de su responsabilidad social. Pero eso volvemos, a los ojos de uno se te convierte en un defensor absoluto del mercado, casi algo entre Milton Friedman y Ayn Rand. Más o menos. Y a ojos de los otros, por supuesto, tú eres alguien que está en contra del libre mercado. Pero la socialdemocracia no está en medio, y esto me gustaría que lo comentaras. Bueno, fíjate, yo creo que lo que hace la socialdemocracia es entender, como hablaba antes, primero hay que partir de la segunda parte de la palabra, ¿no? La democracia, ¿no? Tú tienes que entender en qué juego estás, llevarlo a tus posiciones. Lo que tú buscas es una sociedad que sea más justa, y no lo buscas de una manera cruenta. No estás dispuesto a sacrificar vida, no estás dispuesto a sacrificar bienestar, no estás dispuesto a sacrificar el sufrimiento siempre, además de los más débiles, para obtener un presunto paraíso en la tierra. No, tú estás dispuesto a modificar las situaciones. Modificar las situaciones, dice, no, es que soy reformista. Bueno, pues probablemente sea que pues somos reformistas, sí. Es decir, hay una historia que reformar, ¿no? Que transformar. Y queremos hacerlo de la manera menos lesiva realmente para los más débiles. Yo no creo que haya una equidistancia. Yo creo que es obvio que el mercado solo es un peligro, pero también es obvio que el mercado es aceptado por una gran mayoría de la población. No se puede modificar eso si no hay una alternativa, y las alternativas hasta el momento tampoco han funcionado. Entonces, yo creo que al final es una cuestión simplemente de decir cómo hacemos que las cosas sucedan bien. Pasen, pero que pasen bien. A mí no me importa que haya riqueza, a mí me jode mucho que haya pobreza. Entonces yo necesito que la riqueza se redistribuya, pero tengo que generarla para que se redistribuya. Otra cosa es el modelo de integración social, que si queréis un día hablamos de ese tema, que probablemente no pueda seguir siendo el mismo, no pueda seguir basándose en la renta, en el trabajo y en la vivienda. Pero con el trabajo es una pieza fundamental, porque probablemente no haya trabajo para todos, a menos trabajo en la economía productiva. No haya para todos, y entonces habrá que planificar un nuevo modelo de sociedad donde la integración social no dependa de eso. Pero yo no puedo plantear un cambio social sin tener en cuenta la realidad en la que me muevo. Y luego además nosotros tenemos un problema mayor, es que también peleamos contra las palabras. Las bonitas palabras que podían acompañar el relato de la socialdemocracia están apropiadas por la derecha y por el populismo. La libertad, que es hoy se cuestionan medidas que tienen que ver con la salud en función de que se atacan libertades. Bueno, ahí hay un debate muy profundo. Yo soy muy amigo de las libertades individuales, pero que no atenten contra los derechos colectivos. Y ahí hay que equilibrar. Hay que ver cómo lo equilibras, porque a veces las libertades individuales atentan contra derechos colectivos. Cuando uno habla de derechos individuales y no de derechos colectivos, al final acaba sosteniendo privilegios de algunos, porque los que no tienen privilegios de cuna, por su condición socioeconómica, necesitan los derechos colectivos para poder tener algo que les dé una oportunidad. Y nosotros a veces perdemos la batalla del lenguaje también ahí. Claro. Y con el lenguaje que utiliza esa otra izquierda divina y que está dispuesta a quedarse ciega si el otro se queda tuerto, con esa manera de hacer las cosas, ese mensaje tampoco engancha a nadie, por eso son 4. Y el de la guitarra. ¿Vale? Sí, sí. Que el de la guitarra aparece pues cuando se inventa un paraguas como Podemos, y todos aquellos que fueron antisocialistas y antisocialdemócratas durante los últimos 40 años se metieron todos debajo del paraguas y dijeron ¡Uy! Algo nuevo no, capullo, llevas ahí toda la vida. Toda la vida llevas ahí. Es lo mismo, y toda la vida haciendo ahora que te metiste en un paraguas más bonito, empaquetado a través de los medios de comunicación, de la derecha, pero que venden a clientes de izquierda. Porque la Sexta y 4 no son de izquierdas, no, son de señores de derechas, de dinero de derechas, que vende a clientes que son de izquierdas.
Entonces aprovecho esto y lo engordo y hago lo que me dé la gana con ello, ¿no? Bueno, o sea, empaqueto, ¿no? Ahí puedes invertir lo de Lenin, ¿no? El mercado nos venderá la cuerda con la que nos vamos a ahorcar nosotros. Tal cual. No con la que cual. nos vamos a ahorcar a ellos. Pero ahí hay un fenómeno que a mí me ha preocupado mucho siempre, y lo vi desde mi juventud. Tú hablabas de los que te echan por delante, el que va a llevar las hostias eres tú. Yo me acordé mucho de una lideresa trotskista, que un día hicimos una actividad, un concierto, y yo tocaba mi guitarrita y cantaba, y entonces al final me dice, oye, ¿no podrías leer tú el manifiesto? Y dije, pues yo ni pertenezco a la Cuarta Internacional, ¿de qué me estás hablando, tío? Yo soy compañero de viaje aquí, yo soy alumno de la escuela. Es que si salgo yo voy a tener un problema porque a mí ya me tiene identificada la policía. Y le miré como diciendo, pues muchas gracias. Gracias, amiga. Muy inteligente de tu parte. Es esa izquierda que tiene más odio por la riqueza, por el poder, por los que lo tienen todo, que cariño por aquellos que no tienen poder, que hay que devolvérselos, que no tienen riquezas y que no tienen posibilidad de acceder a ellas. Yo siempre concebí la izquierda como un acto de cariño hacia quienes menos tienen para que tengan una vida digna. Pero siempre me enfrenté a gente que desde la izquierda me decía, lo principal es hacer la revolución. Las revoluciones que luego no funcionan. Mira, la china, la soviética, la francesa, me salió Napoleón al final, que hombre, decepcionó hasta a Beethoven, que era favorable a la Revolución Francesa. Yo veo las revoluciones y igual era mejor hacer la cosita esta de hacer leyes muy aburridas y discutir en los congresos, que es muy aburrido. Pero siempre he sentido esa izquierda movida más por el odio que por el amor. Sí, fíjate, y me preocupa. Esto que voy a decir, hay compañeros y compañeras que no lo entienden, ¿no? Pero quizá porque a lo mejor o yo me expreso mal o no tuve el tiempo en muchas ocasiones de explicarlo. Yo no estoy en contra de la lucha armada, no estoy en contra de la lucha armada, pero creo que tiene que haber unas condiciones que obliguen a la lucha armada como último remedio. Y al final es una cuestión de vida o muerte. Entonces, cuando yo lo concibo, ¿no? ¿Qué pasa? Que es normal que cuando alguien llega a esa situación ya está más muerto que vivo, con lo cual tiene pocas posibilidades de éxito. Pero en cambio, es decir, no estando en contra teóricamente de la lucha armada, yo no la concibo en espacios donde hay margen para transformar sin violencia. Exacto. Entonces, no la concibo. Entonces, yo no puedo entender que haya quien recurra o quien esté dispuesto a poner en riesgo la seguridad y la estabilidad de un país, y hablo de estabilidad en términos de violencia, quien esté dispuesto a poner en riesgo eso, por ejemplo, lo que ha pasado en Cataluña, yo no estoy dispuesto o sea, me parece increíble que haya habido personas que estén dispuestas a poner en riesgo la estabilidad de un país, a generar violencia. Yo la sensación en algún momento que buscaban algún muerto que justificase una violencia mayor. Yo no estoy dispuesto a eso, porque creo que se pueden conseguir las cosas de otra forma. Entonces, ¿qué es más lento? ¿Qué es más engorroso? Y en el relato, desde luego, mucho menos épico, pero en la realidad, mucho más posible, mucho más seguro y muchísimo mejor. Porque, tú date cuenta, si alguno de esos asaltos de los cielos que se prometían, si alguna de las estupideces que dice hoy Vox, que yo me alegro mucho de que estén en el Congreso, hombre, me jode que sean 52, preferiría que fuesen 2, 1, pero prefiero que estén en el Congreso que no en los que cuarteles. Escondidos por allí, sí, Claro, sí. que no liándola. Quiero que la oírlos. liarán igual, pero ahora se les ve, ¿eh? Ahora se les ve, se les puede vigilar también, ¿eh? Es decir, otra cosa es que hay que atender a esa realidad, es decir, a que están ahí y tal, ¿no? Pero, claro, si alguna de esas cosas que ellos plantean, cuando dicen, su majestad intervenga, y tú eres las redes sociales y dices, o sea, su majestad el rey de España, coja usted un fusil, llame al ejército y a los españoles que nos pondremos detrás de usted para salvar la patria. Esas tonterías, que parece que la estabas leyendo en Martínez el Facha del jueves, las están diciendo hoy gente normal, en la gente que tiene un kiosco, que tiene un bar, que trabaja de albañil, que trabaja de abogado, y lo están diciendo. Bueno, pues si alguna de esas cosas convencen a unos cuantos y se lía, ¿de verdad creen todos ellos, desde su perspectiva, que van a conseguir un nuevo amanecer dorado y fantástico sin sangre? Y están dispuestos, no les duele, ni siquiera su gente, ni siquiera su España excluyente no les duele, porque de esos que van a quedar de los buenos españoles van a sufrir también, no les duele. Bueno, pues esto hay muchísimo en la izquierda también, y yo no lo comparto.
Yo no entiendo que esa situación se pueda dar. Entonces, por eso te decía antes lo de elegir bien las batallas. Claro. Yo soy republicano, sí, pero no es la prioridad. Para mí es mucho más importante que la gente pueda vivir en un régimen de libertades que le permita desarrollarse. Y me parece más importante. Los cambios sin revolución resultan más permanentes. A mí no me parece, una de las cosas más aterradoras es ver la involución de lo que fue la Unión Soviética con todas sus promesas, claro, con todas sus historias. Yo lo contaba precisamente con la Catedral de Cristo Salvador, que fue destruida por Stalin, convertida en piscina pública por Khrushchev, y luego fue cuando llega Putin, llega la Iglesia Ortodoxa y dice, me lo devuelves, sí, te lo devuelvo, y vuelvo a construir la misma catedral donde estaba. Preciosa como estaba. Y estamos de regreso a 1882, cuando Tchaikovsky inaugura allí, estrena allí la obertura 1812, contra el otro que destrozó su revolución, que fue Napoleón. Es un cambio más permanente el que la derecha no se atreve a destruir. A mí cuando dicen, pero es que claro, tú haces cambios y luego llega la derecha y los destruye, sí, quiero ver que venga el PP y diga, vamos a acabar con la educación pública de este país, vamos a acabar del todo con la sanidad pública, la minan, la golpean, la dañan. No se atreven a presentarlo como una oferta electoral ante la sociedad, porque la sociedad le va a decir, pero tú estás loco. No, y además lo hacen disimulando. Porque ellos no reniegan que haya una sanidad pública, por ejemplo, en Madrid. Lo que ellos dicen es que nosotros tenemos un hospital y lo gestionan estos que son mejores. Claro. Y casualmente son amigos míos, se están forrando y los casos complicados ya me los mandan a la pública. Y el dinero público va para beneficios. Eso es. Entonces, esa es la historia, ¿no? Pero no se atreven a decirlo nunca. Aunque lo hacen con subterfugios porque no se atreven. Porque realmente, como tú bien dices, el cambio se hace permanente en el momento que la gente lo asume como algo positivo. El programa de salud de Estados Unidos, yo no conozco bien la sociedad americana, tú conoces mucho más esa situación. Claro, hubiese necesitado 8, 10, 12 años de un funcionamiento más o menos, bueno, es que no tiene nada que ver con lo que conocemos aquí como sistema de salud, pero bueno, o sea, hubiese necesitado más o menos eso, 8, 10 años de funcionamiento para poder hacerse sostenible, y no lo hubiese movido nadie, incluso en esa sociedad. Porque al final, si la gente acaba percibiendo la necesidad y acaba percibiendo la bondad del servicio, lo da por hecho. Otra cosa es que lo quiera defender luego desde otras posiciones. Desde una posición de que dice, no, el funcionario es un vago, lo público es un desastre, es un agujero. Bueno, pues los agujeros privados, no te quiero contar cómo son los agujeros privados. Y además generalmente se le pasa en la factura a lo público, claro, ¿no? El rescate de industrias, bancos, etcétera, etcétera, mira, que se paga con dinero muy básico. Público. Gijón, empresa municipal de transportes. Coste anual, antes cuando no se hubo un cambio contable, entonces es una aportación, pero antes se contaban como pérdidas. No sé si podríamos estar, pues imagínate en el año 2008-2009, ya hablo de memoria, a lo mejor 5 millones de euros de pérdida que daba la empresa. Que no es pérdida, porque es lo que hace que la gente pueda viajar a un precio razonable. Vas a Oviedo, ninguna pérdida. ¿Cuánto cuesta tener el transporte público en Oviedo? Solo pagar una factura, pero eso no es una pérdida. Yo estoy pagando por un servicio 8 millones. Es decir, 3 millones más. El billete más caro, los autobuses peores y los trabajadores peor trabajando, en peores condiciones de trabajo. Pero ¿cuál es el relato? Que allí se paga una factura y aquí hay una pérdida. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Que no somos capaces de contar. Pero a nadie cuestiona que allí hay transporte público. Allí tú vas a coger un autobús, transporte colectivo, y se entiende que es transporte público. Sí. ¿Quién paga la factura? Lo público. Sí. ¿Quién vive peor? Los trabajadores. ¿Quién sufre la no calidad del servicio? El usuario. Pero transporte público hay. No puedes decir que no lo hay. Y además no tiene pérdidas. Y además no tiene. Que las tiene, pero ocultas tras esa fachada, ¿no? El problema de derechos y libertades. Tú mencionabas que un socialista democrático, por supuesto, considera que las libertades individuales son esenciales, luego se extrañan de que uno cite a John Stuart Mill, pero si ese era un ultraliberal, ya sí. En la segunda parte del libro, yo tengo mucho que discutir con John Stuart Mill, pero en la primera sobre las libertades, no. Pero el otro lado es los derechos se garantizan tanto que cuestan libertades. Y esto ha pasado en los países de economías centralmente planificadas. Estás
garantizando el derecho de la gente a cambio de su libertad. Y garantizando el derecho con perdón, y resulta que no del todo, y bueno, no sé, por ejemplo, la sanidad pública cubana, que ahora usa mucha homeopatía y pirámides y reiki. Que es mucho más barato y para nada efectivo. No, pero los grandes hospitales, como los hermanos Amejeiras, son para la gente que viene del extranjero a operarse allí y deja divisa. Con lo cual dices, pues sí, el derecho está garantizado, pero ¿de qué manera? El ron que bebe el turista no es el ron que va a beber el cubano en sus propios bares, donde no entra un turista ni por accidente. Yo siento que lo que trata de lograr en ese juego de falta de dogmas, en ese juego de principios generales, de búsqueda de cuestiones claras pero difusas, una mayor redistribución de la riqueza. Sí, pero ¿cómo? Pues depende de la sociedad. A mí me han dicho muchas veces, Dinamarca no tiene salario mínimo. Y el salario mínimo es un principio de ustedes los socialdemócratas. No. Lo que es un principio es que la gente cobre bien. Cuando tú ves la fuerza del sindicalismo en Dinamarca y la capacidad de negociación colectiva que tiene, sería absurdo poner un salario mínimo porque estamos superados. Sentados a la mesa de negociaciones, los sindicatos daneses hacen lo que quieren y sacan todo lo que quieren para sus trabajadores. Sería contrario a los trabajadores el salario mínimo. Claro, pero porque realmente ya está superado. Es una necesidad superada. Sí, claro. Pero depende del contexto. Y cuando tú empiezas con depende del contexto, y bueno, sí, redistribución de la riqueza, pero ¿cómo? Pues depende de la sociedad, depende de la situación del mercado, de qué tipo de economía tienes, de qué tipo de trabajador tienes, etcétera. No suena a uno tampoco demasiado atractivo. Demasiado claro, demasiado. ¿Qué me estás prometiendo tú? Hacer lo mejor posible dentro de las condiciones que tenemos y respetando tus derechos y libertades al mismo tiempo. Lo cual, eso a veces suena más utópico que la toma del cielo por azar. Sí, bueno, porque al final es mucho más sencillo elegir entre lo blanco y lo negro y que te digan, ¿te gusta o no te gusta? Pero es que, pues como la cocina, hay miles de matices en los sabores. Lo que pasa es que, claro, el problema es explicarlo, ¿no? Hace poco hubo un conflicto aquí y alguien escribió un artículo que hablaba que la política no era elegir entre lo bueno y lo malo. A veces, muchas ocasiones, es entre lo malo y lo peor, ¿no? Bueno, pues en ocasiones es así, es entre lo malo y lo peor. Lo ideal sería tener siempre elecciones fáciles que sean muy evidentes y que además sean mayoritarias. Cuando es tan evidente que es bueno, se elige y punto, ¿no? El problema es que cuando tú aceptas precisamente que estás en democracia, vas a entender que hay muchísima gente en contra de tus posiciones. Cuando tú dices que quieres una sociedad más justa, tienes que hacerlo con las herramientas que tienes. Para mí la política fiscal española es un desastre absoluto, absoluto. ¿Es peor que otras? No lo sé. Para mí es un desastre la nuestra. ¿Por qué? Porque España no tiene un problema de riqueza, tiene un problema de reparto de la riqueza, como lo tiene en general el mundo. ¿Quiere decir eso que tienes que tener un sistema tan agresivo que ponga en riesgo la riqueza? Pues probablemente no, pero que tienes que avanzar a un sistema más justo es evidente. Que tienes que avanzar hacia un sistema de redistribución, o sea, fiscal diferente, sin duda. Que tú tienes que poner encima de la mesa un proyecto de país que yo hoy no veo. Así de claro, yo hoy no veo un proyecto de país. Tienes que poner, en este caso, en el contexto europeo, defendiendo además precisamente el gran valor que es Europa, que fue Europa y que tiene que seguir siendo Europa. En ese contexto europeo tú tienes que presentar un proyecto de país que diga qué modelo de sociedad quiere. Y luego, muy importante, cómo se va a pagar ese modelo de sociedad. Y eso es política fiscal. Y aquí, la política fiscal lleva muchos años, subo un tipo aquí, bajo un tipito allí, hago uno pequeño nuevo aquí, hago un... No. Yo no soy economista, pero tampoco soy bobo. Aquí habrá que decidir qué es lo que queremos, hasta dónde queremos llegar y luego, con el margen que tengamos, ver cómo lo pagamos. Y eso se hace con la política fiscal. Lo que entra y lo que sale, ¿vale? Entonces, la gestión nuevamente. Exactamente. Y eso es muy farragoso, es muy feote y es muy impopular. Pero es muy impopular porque tampoco le hemos educado a la gente,
cuando hemos tenido tantos años de responsabilidad de gobierno, los socialdemócratas y los socialistas, concretamente el Partido Socialista Obrero Español en este país, no ha educado a la gente para decirle para qué sirven los impuestos. Pero aún así, hay encuestas previas, yo no recuerdo nada últimamente, pero había encuestas que hablaban claramente que la gente no tendría ningún problema en pagar más impuestos si recibiese una mejor sanidad, si recibiese... Es decir, la gente, a pesar de ese mal trabajo de los socialistas, a pesar de ese mal trabajo en lo educativo de los socialistas, la gente sigue entendiendo que si paga más impuestos y recibe algo positivo a cambio, lo entiende. Tú hoy a alguien que esté ganando una nómina fija, le dices que va a pagar 50 euros más, pero que va a poder meter la dentadura en la seguridad social y te dice, mañana mismo, oiga, todos los meses 50 euros, ¿los vaya a usar yo o no? Y en España se olvida mucho la presión fiscal que hay en los países nórdicos, que son el ejemplo clásico Siempre de se la habla, democracia, pero que se olvida que la presión fiscal es del 40% o del 50% en muchos casos. Y luego te dicen, pero con esos sueldos. Y bueno, claro, sí, claro. Claro, pero es que así es. Hay que llegar, Así es como se llega. Hay una cuestión que quizás por ahí vamos a cerrar. La globalización a la izquierda le pareció muy mal, ¿no? En su principio toda esta la globalización muy neoliberal, se mueven las mercancías, pero no las personas, y esto no nos parece justo. Al final resultó que la gente se movía muchísimo y al final resultó que la globalización ha jugado de nuestro lado, impresionantemente. Ahora los antiglobalistas son la extrema izquierda todavía y la extrema derecha. Sí. Cuando oyes a Trump hablar de aislacionismo incluso, de aranceles... Sí, pero yo creo que hablan en unos términos populistas realmente. Sí, hablan en unos términos populistas, pero está apoyado por un partido republicano que dice, a ver, vamos a reagrupar fuerzas, porque este negocio de la globalización no salió como venía en el folleto. Claro. El folleto era otra cosa, pero tenemos que aprovechar la globalización, y por lo que decías del caso de Europa. Europa está bajo una amenaza fascista clara. Muy clara, sí. No numérica, en algunos países numéricamente sí preocupante, pero también son unos países donde la derecha civilizada se alía, lo acabamos de ver, al Partido Demócrata Cristiano en Alemania, votando a una izquierda ecologista, casi Podemos, con tal de detener Alternativa por Alemania. Sí, sí. Alternativa por Alemania. Hay lugares donde hay una amenaza grande, tú dices, son 52 de Vox, pues sí es un montón. No creo que los votaron sean todos fascistas, no creo que compartan la mayor parte de su ideario, pero los ven como una opción nueva, que fue lo que le pasó a Podemos también. Sí, quieren la patada en el caldero y eso lo representa a alguien que dice esas burradas. Exactamente. Pero ante esa amenaza, y viendo el resurgimiento de pronto, donde menos te lo esperabas, de la socialdemocracia, Dinamarca mismo, por ejemplo, a mí muchos de los que me discuten de socialdemocracia, que generalmente son libertarianos, casi nivel Ayn Rand, me dicen, bueno, es que el primer ministro danés dijo, nosotros no somos socialistas. Digo, no era el anterior primer ministro danés, la actual primer ministra danesa, pues hombre, es socialista. Pero esta recuperación, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, tiene que, o puede ser, el disparador del enfrentamiento real al fascismo, porque yo siento que una izquierda, la izquierda que tú llamas iluminada, la izquierda divina, la izquierda que para mí es la izquierda regresiva y la izquierda feng shui en muchos casos por su rechazo a la ciencia creciente, que me preocupa enormemente, no es el dique que pueda contener a las amenazas de un fascismo nacionalista, o en términos de su líder, de Steve Bannon, nacionalista blanco. Que ahora le llaman nacionalismo blanco, lo que yo llamaría nazismo, nada más, pero yo soy muy bruto, ¿no? Pero creo sinceramente que la herramienta para la gente es la socialdemocracia. No sé si los partidos socialdemócratas al uso... ni siquiera si estos líderes son los que tienen que ser. Ni los líderes, pero sí la idea socialdemócrata de que es posible luchar por una justicia social que no forzosamente implica el puño en alto, y al mismo tiempo una sociedad en la que todo el mundo esté a gusto y no tengas que pisar el cuello a uno para exaltar al otro. Porque el fenómeno está allí. Fíjate, yo te digo, no soy economista,
pero ya a la cuenta de la vieja me sale que sostener la miseria, es decir, la gente que está en la pobreza, ya es muy caro. Ya es muy caro. Así es, y se dice poco. Y creo que dignificar esas situaciones acabaría siendo un ahorro. A mí que una persona esté recibiendo un subsidio durante 6, 8, 10 años, no me parece mal si lo necesita, pero sí que creo que como sociedad tenemos que sacar algo, y esa persona también. A lo mejor es que me sale tan caro como pagarle a la universidad, es decir, que lo cobre por estudiar. No sé si es estudiar, ¿me entiendes, Mauricio? No voy a ir al ejemplo. Pero, a lo que voy es a que... Estructuras sociales que cambien. Claro, lo que no puede ser es que nosotros lo que hagamos sea una caridad actualizada. Es decir, que le demos a la gente lo que necesita, en vez de darle un paquete de arroz, si le damos un dinero para que se compre el paquete de arroz. Pero no puede ser esa la visión de una sociedad que quiere integrar de verdad. Si tú quieres integrar de verdad, primero tienes que dibujar ese modelo de sociedad y de integración, pero tienes que darle a las personas herramientas. Yo a una persona que le doy una renta y la condeno a que sus condiciones no varíen, no estoy condenándole a él solo, estoy condenando a toda su familia. Entonces yo tengo que incidir en las causas profundas. Claro. Y para eso tengo que sacar a mucha gente de la ignorancia, porque puede no llegar a tener recursos en la economía productiva, pero va a tener recursos intelectuales y habilidades sociales para participar de una manera más efectiva y transformar su realidad. Puesto. Entonces, el problema siempre estuvo, la respuesta siempre estuvo en la socialdemocracia y no va a dejar de estar. Otra cosa es que se haya querido abandonar, es decir, que los propios representantes de la socialdemocracia hayan abandonado el barco en muchas ocasiones. Tony Blair, por ejemplo. Por ejemplo. Y otra cosa es que no tengan una capacidad de liderazgo determinada que ayude a algo fundamental, que es, igual que se construye con otros, aunque no sean los tuyos, se construye con otros en tu país, en tu entorno, en tu organización política. Porque si lo haces contra otros, eso siempre se vuelve contra ti, más tarde o más temprano. Pero igual que se construye con otros en esos ámbitos, también se construye con otros en la socialdemocracia. Y hay que recuperar organizaciones macro, donde los socialdemócratas hablen, organicen y dibujen un modelo de sociedad que está por dibujar. Porque no es que no haya un proyecto de país, Mauricio, ahora mismo es que no tenemos un proyecto de Europa, no tenemos un proyecto de mundo, pero la respuesta sí está en la metodología socialdemócrata. Esa es la metodología que va a permitir que se den esos cambios. El problema es, estamos fallando en que no tenemos un mapa, no tenemos un objetivo, no sabemos a dónde vamos. Y debemos empezar a dibujar eso. A mí me parece muy triste que con todo el esfuerzo que se hace en los think tanks, que hace siempre la derecha, además ahí, yo no sé dónde están los de izquierdas, no sé dónde están los think tanks socialdemócratas dibujando esa sociedad. No puede ser que tú, que yo, que fulano, que mengano, en una ciudad como Gijón estemos preocupándonos de cómo se va a hacer ese modelo de integración social a futuro y que se va a hacer sostenible, porque el problema no lo tenemos de riqueza, que sabemos que la hay, sino de distribución. ¿Cómo es posible que lo hagamos 4 lerdos en una esquina del mundo y no tengamos a nadie referente pensando en eso? ¿O pensando solo en su país? No, hay que ser más, precisamente por esa cuestión tan importante y tan igualatoria como fue la globalización y como puede ser la globalización, veámoslo como esa gran oportunidad también para que esas ideas y ese modelo trabajen unidos para presentar un proyecto atractivo. ¿Por qué gobernó la socialdemocracia tantos años después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué? Porque reconstruyó. Claro, y porque ofrecía algo creíble. Y yo creo que la socialdemocracia está en condiciones de ofrecer un mundo mejor y no solo de poner tiritas a aquel que se cae de rodillas. No, ahí incluso quizás es el abandono de los principios, porque esto que estás diciendo del problema del asistencialismo confundido como labor de justicia social, que estoy completamente de acuerdo que no, la caridad la hacen las iglesias. Claro. Los partidos socialistas lo que hacen es crear instituciones sociales que permitan que la gente salga de la pobreza. Pero dicho exactamente así está en la Declaración de Principios de la Internacional Socialista. Pero ¿cuántos de estos partidos, de los 140 y tantos partidos de la Internacional Socialista, están involucrados en esa lucha? En México me está pasando, sabes que soy cercano a México, en México se están estableciendo una serie de programas asistencialistas donde a la gente se le da un dinero mensual, pero nada más. Claro. Y entonces esto es clientelismo, porque evidentemente tienes beneficio, rédito electoral, es asistencialismo, es caridad, pero no es un programa de justicia social. No es un programa donde la gente deje de ser pobre.
No. Simple y sencillamente. Al contrario, es un programa que te condena a la pobreza. Que sigan siendo pobres siempre hasta el día en que el cheque mensual no llegue. Claro. Pero fíjate, si te das cuenta, esto es la hostia de revolucionario. Claro. Pero la hostia, aquí hubo un debate increíble en esta ciudad, en esta ciudad de Gijón querida. Hubo un partido que dijo que quería crear una renta social, una ayuda, y cuando se debatía sobre si era o no era una renta, o si era la manera en la que podíamos desde una administración local pelear para mejorar las condiciones de esas personas, no se entraban ni en el debate. Lo primero el cheque. ¿Pero cómo lo primero el cheque? Sí, ¿con qué va acompañado? Es evidente que aquel que está en una situación de riesgo y de exclusión, lo primero que tiene que hacer es comer, eso lo tiene claro todo el mundo. Absolutamente. Pero a partir de ahí, ¿cuándo empezamos a trabajar para sacarle a él y a su familia de esa condición? ¿Cómo lo hacemos? Solo es, dando el cheque ya está arreglado. No, ¿qué va a acompañar al cheque? ¿No? Es que dice, no, es que hay gente que derivada de la crisis del 2008, no tiene un problema social, no tiene un problema de educación, tiene un problema de renta. Bien, yo estoy de acuerdo. Al que solo tiene un problema de renta, se le provee de renta. Pero hay que preguntarse si realmente solo tiene un problema de renta, porque si todo lo que tenía para ofrecer en el mercado laboral ya no se vende en el mercado laboral, tiene un problema. Sigue teniendo un problema. No tendrá un problema social, de integración social, no lo tendrá, pero tendrá un problema de integración laboral. Y hasta que no cambiemos ese modelo de integración, modelo de integración social, donde lo laboral no tenga el peso que tiene, estaremos dejándolo en una situación de exclusión. Claro. Con lo cual, mientras llegamos a ese modelo, habrá que facilitarle la posibilidad de volver a integrarse en el mercado laboral. Y si eso requiere una reformulación completa de sus capacidades, pues requiere una reformulación completa de sus capacidades. Es decir, que si tiene que estar 4 años formándose, que se esté. Si es que si no va a estar 20 cobrando el salario. Así es. Y ese es el problema, porque claro, finalmente el día que no haces... Cuidado, Mauricio, con esto no estoy diciendo que hay gente que nunca va a salir de esa situación por sus condiciones y tiene que recibir. Pero tienes que trabajar para que todos los que puedan salir salgan. Eso es. Del mismo modo, yo recuerdo mucho cuando el debate del cómo se reduce la natalidad, con que ya no se mueran los niños y no tengan que ir a trabajar, la gente deja de tener 15 y empieza a tener 2. Claro. Y esto se ha visto en los países donde se ha combatido eficazmente la pobreza. Pero es una cuestión de comprensión de para qué haces las cosas y no solamente lo coyuntural, sino la visión a largo plazo. Creo que la socialdemocracia tiene una visión a largo plazo. Creo que es la esperanza y voy a seguir pensando que es la esperanza hasta que me convenzan de lo contrario. En el momento en que tengan una situación, una solución mejor, por supuesto estoy dispuesto. Yo precisamente como soy demócrata, cuando llegue una solución mejor, la veré y aunque todos tenemos un orgullito, si la encuentro y es mejor, pues me tragaré mi orgullito y diré, bueno, pues mira, vamos a explorar ese camino. Pero de momento yo creo que a lo largo de la historia y desde la posición de alguien que pertenece a la clase trabajadora con mucho orgullo, yo no veo un camino mejor que el de socialdemócrata para poder mejorar las condiciones de vida de la gente. Y a cuanta más gente, mejor. Y creo que es de momento el único camino que yo veo es ese. ¿Eso quiere decir que tenemos que estar siempre al frente? No, pero tenemos que participar del juego democrático, siempre. Y tenemos que ser capaces de renovar nuestro proyecto. Y nuestro proyecto al final es sostenible. Lo es porque incluso cuando no estamos, cuando lo hacemos las cosas bien, cuando no estamos, el proyecto, como tú antes bien decías, pervive. Las instituciones y los principios. Claro. Pues dejémoslo ahí. Muchísimas gracias, Moncho. Muchas gracias, ti, José Ramón García. El trabajo me cuesta. Muchas gracias por escucharnos. Les agradeceré, como siempre, si nos pueden apoyar en Patreon, en PayPal, en GoFundMe, como sea, para que este canal y su canal hermano, Cosas que Sabemos, puedan seguir funcionando, puedan seguir adelante. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima.